A las 4 de la tarde, 31 minutos, nos vamos a concentrar aquí en Noticias Caracol en Vivo de otra noticia de índole internacional y que demanda, de hecho, la atención de las autoridades mexicanas en específico. Les estoy hablando del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante la celebración de Día de Muertos en México, que ha provocado, por supuesto, una ola de cuestionamientos frente a la violencia que se registra por el microtráfico, por la presencia de bandas delincuenciales y la disputa de territorios que se registra específicamente también en el estado de Michoacán. Carlos Manzo falleció este sábado tras recibir varios disparos en una plaza pública del centro de la ciudad durante el tradicional Festival de las Velas. El reporte de lo sucedido y lo último de esta noticia a esta hora nos lo entrega Carolina Bejarano. Caro. Alejandra, usuarios de Caracol en Vivo. Pues mire, Carlos Manzo, justamente este hombre recordado principalmente por los ciudadanos por combatir el crimen organizado, al parecer habría sido víctima justamente de una organización criminal, quienes fueron los que le dispararon justamente cuando estaban estas festividades de Día de Muertos, paradójicamente. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que iba a hacer un plan para Michoacán, este estado al que pertenece la ciudad de Uruapan, de donde era alcalde Carlos Manzo, y dijo allí justamente que desplegará un plan para combatir estas organizaciones criminales. Recordemos que el alcalde, el fallecido alcalde, justamente criticaba la inoperancia del antiguo presidente Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum ha tenido un cambio precisamente porque ha hecho un poco más frente a estos carteles, a este narcotráfico al que ella dice sigue día a día sin importar en la región en la que se encuentre. Justamente Michoacán es una región caliente, una región donde estas organizaciones criminales están presentes, y el alcalde pues no fue la excepción. Él era muy vehemente en redes sociales llamando y pidiendo ayuda del gobierno específicamente para hacerle frente al crimen organizado del cual hoy es víctima, y también decía que esperaba no encabezar la lista de los alcaldes que han sido asesinados justamente por esta ola de violencia en México. De momento no se sabe cuál organización específica está detrás del asesinato del alcalde, que era recordado incluso como el Bukele de su ciudad, pues era bastante vehemente y estricto con esto de las organizaciones criminales, de combatirlas, de ir detrás de ellas, y pues no tenía, por decirlo así, pelos en la lengua y las combatía de frente. Lo caracterizaba un sombrero de vaquero con el que muchas personas lo recordaron. Hubo protestas durante el fin de semana precisamente pidiendo más seguridad para todo el país, pero también homenajes, y justamente en esta festividad del Día de los Muertos, cuando los mexicanos en gran parte del país recuerdan a sus seres queridos, a los que se han ido, y justamente fue este fin de semana cuando el alcalde fue asesinado. Y a propósito de esta noticia, muy amablemente nos atiende a esta hora en Noticias Caracol en Vivo Guillermo Valencia. Él es diputado y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán. Llevaba además una amistad muy cercana de más de 20 años, de 25 años exactamente, con el alcalde asesinado Carlos Manzo. Por supuesto, una voz importante para hablar de la gestión de Carlos Manzo, del alcalde asesinado, pero también de lo ocurrido y de su amistad. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Alejandra, te saludo desde un México que llora la muerte de uno de los alcaldes más queridos del país. Quiero comenzar preguntándole, diputado, si usted se encontraba allí en el lugar cuando ocurrieron los hechos. No, yo estaba en Morelia, Sí. aproximadamente 80 kilómetros de distancia. Estaba ahí, sin embargo, al día siguiente, pues ahí estuvimos acompañándolo hasta su última morada. Teníamos mucha comunicación, éramos amigos, y bueno, pues esto es un hecho muy lamentable, porque Carlos Manzo alzaba la voz como ningún otro alcalde lo hacía, enfrentaba el crimen organizado como ningún otro alcalde lo hacía. Era un presidente municipal que además le exigía al gobierno federal cambiar su política de abrazos, no balazos, y era muy enfático en decir que los abrazos eran para los jóvenes estudiantes, para las madres trabajadoras, pero no para los delincuentes que roban, que extorsionan, que asesinan. Siempre pidió la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Uruapan, y nunca tuvo respuesta por parte del gobierno federal. Lo más que tuvo fue
un operativo, un mecanismo de protección, pero mira, es una muestra clara de la fragilidad que vivimos los mexicanos. Traía 14 escoltas de la Guardia Nacional y traía un equipo de escoltas de la policía municipal cercanos. Y con todo y eso, llegó un asesino a arrebatarle pues lo más valioso, la vida. Y hoy lo lloramos porque además su lucha, que era totalmente diferente a la de las autoridades, tanto estatales como federales, de enfrentar al crimen, de una lucha frontal contra los delincuentes, de encabezar los operativos de la policía, inclusive pues municipal, subirse al cerro a combatir delincuentes, a buscar personas secuestradas, privadas de la libertad, a recuperar vehículos robados, pues eso le fue generando un amplio número de seguidores en redes sociales. Se hizo muy popular en las redes sociales. Y si alguien tan vigilado, tan protegido, pero además tan expuesto públicamente, que él creía que la exposición mediática sería también un escudo protector para él, pues le quitan la vida, es una muestra clara de la fragilidad en la que vivimos todos los michoacanos. Sí, quiero preguntarle precisamente por eso, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que pasa específicamente en Michoacán que hoy, una situación que hoy cobra la vida de su alcalde, del alcalde de esta municipalidad? Bueno, tenemos un gobierno que claudicó en su obligación de enfrentar al crimen organizado, prefirió mejor pactar con ellos, prefirió entregarles candidaturas, prefirió darles el poder y bueno, pues ha sido omiso en su obligación constitucional de dar seguridad a los michoacanos. La Constitución otorga el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación de impuestos al Estado mexicano, pero hoy la fuerza pública la tienen los grupos del crimen organizado. La recaudación de impuestos también la tiene el crimen organizado, porque acá los limoneros, los aguacateros, los mangueros pagan impuestos al gobierno, pero también pagan narcoimpuestos al crimen organizado. Y bueno, esa connivencia, lo que en algún tiempo pudo haber sido complicidad, tal vez, de autoridades y el crimen, hoy se convirtió en una subordinación. Y bueno, hay un narcogobierno en México, hay un narcogobierno en Michoacán, y esto pues, es una muestra clara de que quienes alzamos la voz, quienes pensamos diferente, quienes somos opositores y nos atrevemos a hablar, pues es más fácil para el gobierno que te silencien que estarte soportando. Carlos Manzo se suma a una serie de muertes que vienen afectando a Michoacán en los últimos meses. Es el 7º alcalde asesinado en lo que va de los cuatro años del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pero además es un activista social que se suma a la lista. Hace apenas un par de semanas asesinaron al líder limonero Bernardo Bravo, que venía encabezando una serie de jornadas de protesta contra las extorsiones que sufrían los limoneros por el crimen organizado, además de la muerte de Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa, y bueno, la muerte de un alcalde que no solo era un alcalde más, sino que era potencialmente un candidato a gobernador y que seguro estoy gobernaría Michoacán, y tal vez si no le hubieran arrancado la vida, si no le hubieran truncado su carrera, si no le hubieran apagado su luz, hubiera sido presidente de México. Le pregunto específicamente también por Uruapan, es el municipio de donde era alcalde, Uruapan. ¿Por qué le interesa tanto a los grupos armados Uruapan y Michoacán? Bueno, lo que pasa es que Uruapan es la segunda ciudad más grande del estado. Sin embargo, por su potencial agropecuario, tiene muchísimo más manejo de economía que en Morelia. En Uruapan se concentran la mayoría de las empacadoras de aguacate, y que tú sabes que Michoacán es una potencia mundial en la producción de aguacate, que es una fruta pues con un alto valor adquisitivo en el comercio y sobre todo en Estados Unidos. Y eso genera una gran cantidad de ingresos que, bueno, pues de ahí subsiste el crimen organizado. Acá el crimen ya no se dedica al narcotráfico, o tal vez el narcotráfico es solamente una variante de sus ingresos. El crimen organizado ya se dedican a la extorsión, al secuestro, y extorsionan a los aguacateros y secuestran a los aguacateros, y de ahí obtienen la mayoría de sus ingresos. Por eso la importancia para el crimen organizado de Uruapan. Y además también debo decirte que Carlos Manzo llegó a enfrentarlos, a hacer lo que el gobierno federal y estatal no hacían,
porque déjame decirte que la Constitución obliga, es una facultad del gobierno federal, el combate al crimen organizado, no es facultad de los ayuntamientos, no les compete, no está en la ley orgánica municipal. Sin embargo, Carlos Manso lo hacía porque era lo que le exigía el pueblo de Uruapan, seguridad, y bueno, pues hoy desafortunadamente vemos con mucha tristeza que lo quitaron del camino así, de una forma, pues desafortunadamente, pues que impacta, que impresiona, porque el blindaje que tenía policial no bastó. Se le quitaron la vida de una forma vil, inhumana. Claro, ¿hubo algo en específico que haya hecho recientemente que sea lo que haya molestado a estos grupos? Sí, hubo una detención, él en sus operativos que hacía en conjunto con la policía de Uruapan, él encabezaba los operativos, se dio la detención de un capo del crimen organizado que andaba de bajo perfil. Normalmente los capos del crimen organizado en Michoacán, en México, se mueven en convoys de varias camionetas con sujetos altamente armados, con armas largas, con R-15, cuerno de chivo, Barretts. Sin embargo, había un delincuente que le apodaban el Rino, que bueno, pues andaba de bajo perfil en un vehículo de baja gama, y fue detenido personalmente por Carlos Manso, fue puesto a disposición. Y este sujeto era un operador de un grupo delictivo llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, al parecer he visto en algunos medios de comunicación que documentan que puede estar relacionado con este hecho, que es sin duda pues fue de mucho impacto, porque desde lo que va del gobierno estatal y del gobierno federal, la detención de más relevante de un capo criminal, pues no la hizo el gobierno federal ni el gobierno estatal, la hizo el gobierno municipal de Carlos Manso. ¿Qué opina usted de este plan que anuncia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a propósito de este panorama allí en el estado de Michoacán? Habla del plan por la paz y la justicia, el plan Michoacán, que contempla 3 ejes principales: reforzar la seguridad con la creación de una fiscalía especializada, impulsar el desarrollo económico con justicia e incluir programas educativos y culturales para la paz. Es lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto en 2013. Yo fui presidente municipal en 2012 y en 2013 surgen los grupos de autodefensa, y Enrique Peña Nieto, como estrategia para enfrentar este problema que se daba, crea una comisión estatal para el desarrollo, la paz y la seguridad de Michoacán, y hacía esto mismo. Bueno, nada más que ahora le cambian el nombre, en lugar de un coordinador, que entonces era el virrey Castillo, pues ahora crean una fiscalía especializada, oficinas de la presidencia de la República en los municipios. Lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto, ahora lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una versión remasterizada, reciclada, que no va a resolver los problemas de Michoacán. Michoacán requiere acciones contundentes, detenciones de capos del crimen organizado, detenciones de narcopolíticos que están vinculados evidentemente con el crimen, asociados con el crimen, y que hoy ostentan el poder. Y mientras eso no pase, el problema seguirá. Seguirán callando las voces disidentes, seguirán asesinando activistas, políticos, opositores, y desafortunadamente todo seguirá igual, porque el pueblo seguirá arrodillado ante un crimen organizado que no tiene piedad, que no tiene clemencia, que los asesina, mueren por minas terrestres, mueren por bombas lanzadas desde drones, mueren por enfrentamientos, y bueno, pues esta es la triste realidad de nuestro país. La propuesta que hace la presidenta Sheinbaum, repito, es una propuesta reciclada por el gobierno, de lo mismo que hizo Peña Nieto, que tanto critica, por cierto, la presidenta Sheinbaum. Pues ahora resulta que encontró la mágica solución a los problemas de Michoacán con la creación de una comisión similar o idéntica a la del presidente Peña Nieto. Mire, yo quisiera cerrar esta entrevista con un tema que me parece quizás hasta lo más ruin de lo sucedido en esa noche de conmemoración del Día de Muertos. Vemos algunos de los videos, no sé si tiene oportunidad de verlo ahora, lo que estamos mostrando, o pues si ya lo he visto, en el momento en el que él está participando de ese encuentro de velas, aparece con un niño de brazos. Quiero saber si es su hijo. Su hijo Plutarco, sus hijos se llaman Plutarco y Emiliano, es el mayor Plutarco.
y está ahí junto a ellos, y todo esto ocurre precisamente en la presencia de su familia, de sus hijos chiquitos y de toda la gente que hacía parte de esa participación. ¿Qué decir también al respecto? No sé si ha tenido contacto con la familia. ¿Qué nos puede compartir sobre eso? Sí, mira, pues todo sucede frente a su esposa, la señora Grecia, y junto a sus hijos. Le acababa de dejar a sus hijos a su esposa, y bueno, pues llega el asesino a sueldo, porque era un asesino a sueldo, no era un sicario común, era un asesino que ya había participado en otros dos, el arma homicida participó en otros dos hechos violentos, y bueno, llega y le arrebatan su vida. Curiosamente, porque aquí está lo raro, el delincuente, en lugar de ser detenido para que se hiciera una investigación, fue abatido en ese momento, siendo que pues ya no estaba accionando su arma y bien pudo haber sido sometido por las autoridades. Y esto pues despierta una sospecha clara de que se puede tratar de un tema más que delictivo, de un móvil político, y que se tiene que investigar, porque pues lo más fácil acá siempre es echarle la culpa de todo al crimen organizado, y no dudo que haya cierta participación del crimen organizado, pero alguien de la política envió a este sicario, a este asesino a sueldo, a quitarle la vida a Carlos Manso, y eso también se debe de investigar. Por eso yo he sido muy puntual en señalar que se tiene que abrir una línea de investigación que vaya directamente a investigar a los posibles políticos que estén involucrados en este tema. Diputado, qué pena que se me ocurre una pregunta adicional, y es también qué va a pasar, quién asumiría las riendas a continuación de esta municipalidad de Uruapan, porque muchos han hablado también de la posibilidad de que sea la esposa del mismo alcalde asesinado. Estamos citados, yo soy diputado local, estamos citados mañana a las 2:30 de la tarde, hora de México, a una sesión extraordinaria en donde se votará para que sea precisamente la esposa, la señora Grecia, la presidenta municipal sustituta. Ya hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que subsana el vacío legal de que en la ley no se contempla una posibilidad de que la propuesta la haga. Él llegó vía independiente, no un partido, y la ley solo le faculta a los partidos políticos el proponer a quién serán los presidentes municipales sustitutos cuando hay ausencia definitiva del presidente municipal. Pero se subsanó a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en atención a una propuesta que hace el Cabildo de Uruapan, y mañana a las 2:30 de la tarde la presidenta municipal rendirá protesta, la señora Grecia, la esposa de Carlos Manso, la viuda de Carlos Manso. Pues diputado, muchísimas gracias nuevamente por este contacto, por esos minutos para aclararnos lo que sucede allí en el estado de Michoacán y este panorama posterior al asesinato del alcalde Carlos Manso. Estoy a sus órdenes cuando les ocupe, y gracias a ustedes por llevar hasta otras fronteras de nuestro mundo pues la problemática que padecemos todos los días los michoacanos, que parece cosa de nunca terminar, y espero que haya una próxima vez en la que nos podamos saludar.